Y si te dijera que el secreto que han guardado los hombres más poderosos de la historia está literalmente corriendo por tus venas en este mismo momento, desde que el primer hombre se irguió sobre sus pies, ha mantenido un diálogo constante con fuerzas que lo superan enormemente, no solamente mediante palabras, sino a través de la voluntad misma. Algunos lo denominan Dios, otros lo llaman naturaleza. Hay quienes se refieren a ello como el universo. Sin embargo, para aquellos que realmente comprendían, se trataba de una corriente, un río profundo e invisible que fluye a través de todas las cosas existentes. La mayoría de los hombres son arrastrados por esa corriente. Los excepcionales aprenden a canalizarla y dirigirla. Y la primera ley que descubrieron resultó ser extraordinariamente simple. Para aprovechar la voluntad del universo, debes hacer todo lo que esté en tu poder para encarnarla completamente. Los hombres más elevados a lo largo de toda la historia practicaron formas de pureza ritual que hemos olvidado, convenientemente en nuestra época moderna. De manera crucial, ellos sabían que la semilla del hombre no era simplemente un fluido corporal, era potencial puro. Era la voluntad concentrada del universo dotada de forma física. Derramarla sin cuidado equivalía a romper el pacto sagrado. Protegerla significaba entrar en la alianza divina, convertirse en un recipiente digno de portar esa voluntad suprema. Contemplaban el cuerpo como un recipiente donde el caos bruto del deseo podía ser transmutado en visión, en poder, en orden perfecto. La historia recuerda a estos hombres precisamente porque moldearon sus mundos de manera definitiva, ya fuera que hubieran sido elegidos por un poder superior o no, aprendieron las leyes que gobiernan toda la creación y dentro de sus vidas finitas lograron alinearse completamente con ella. La verdad innegable es que esas leyes no han cambiado ni un ápice. La misma fuerza que construyó el mundo que te rodea, desde las ciudades hasta los imperios, pasando por la naturaleza misma, sigue fluyendo a través de ti en este preciso instante. La mayoría de nosotros la estamos desperdiciando sin siquiera saberlo. Pero tú puedes aprender a canalizarla y dominarla. Cada hombre porta una chispa divina, esa sensación de completitud que surge durante un largo periodo de retención, esa atracción hacia el hogar, ese anhelo de unirse en totalidad con lo femenino, es la encarnación de la misma fuerza que se mueve a través de toda forma de vida existente. La energía sexual representa la forma más pura y cruda de la voluntad de la vida. Es la misma fuerza que impulsa a las semillas a romper la piedra, a los océanos a tallar acantilados, a las estrellas a encenderse desde el polvo cósmico. En nuestra era actual de excesos desmedidos, la mayoría ha sido condicionada para quemarla en pequeños momentos de placer fugaz, momentos que no devuelven nada a cambio hasta que olvidamos el peso verdadero de lo que realmente somos. Pero cuando un hombre la almacena y conserva, esta energía cambia completamente de forma, asciende por su columna vertebral, agudiza su mente de manera extraordinaria, endurece su voluntad, como el acero, comienza a ver de manera diferente, a pensar de manera diferente, a moverse de manera diferente. Esto se registra en otros antes de que su mente consciente pueda captarlo. Se mueve más rápido que cualquier cosa que la ciencia esté preparada para medir en la actualidad. Y así nos quedamos con un misterio profundo, uno que solamente puede ser conocido cuando es despertado por el hombre que practica la retención. El universo no tiene prisa alguna, no actúa sin propósito definido, simplemente existe y cambia de formas para entretenerse a sí mismo. Desde la curva perfecta de una ola hasta la espiral majestuosa de una galaxia, pasando por el despliegue de una sola hoja, existe un patrón universal, una matemática oculta de belleza y fuerza. Los antiguos la encontraron plasmada en el arte, los arquitectos la construyeron en sus templos sagrados. La naturaleza la tejió en cada forma viviente, la llamaron la proporción áurea. La razón dorada es proporción perfecta, armonía absoluta, el equilibrio exacto entre el caos y el orden. Un número que aparece una y otra vez en las conchas marinas, en los huracanes devastadores, en las cámaras del corazón humano, incluso en la doble hélice de tu propio ADN. Cuando un hombre practica la retención consciente, no está simplemente conteniendo o reprimiendo, como la palabra retención podría implicar erróneamente. En cambio, está entrando en esa misma ley universal. Está aprendiendo a moverse cuando es momento de moverse y a esperar cuando es momento de esperar. La disciplina sexual lo alinea con la misma inteligencia suprema que crea galaxias enteras. La fuerza, a la que debe toda su existencia física, mental y espiritual, y con el tiempo, el propósito mismo de su vida. La suma de cada sueño y deseo sembrado en él desde la infancia a largo tiempo, sin realizar debido a una vida entera,
derramando su fuerza vital, comienza a adoptar esa misma proporción divina no apresurada, no desperdiciada, sino inevitable, como las leyes de la física. Los hombres que construyeron más allá de sí mismos, cuyos nombres aún pasan por nuestras bocas siglos después, cuya sangre aún se mueve en nosotros como sus descendientes espirituales, no fueron elegidos por casualidad o por suerte ciega. Fueron forjados mediante la restricción consciente y voluntaria, aquellos que guardaron su fuerza hasta el momento preciso de la acción, aquellos que mantuvieron su silencio hasta que sus palabras pudieron moldear el mundo, aquellos que soportaron las dificultades más extremas sin rendirse jamás. Todos vivieron según la misma ley inmutable, protegiendo su fuerza vital hasta que llegara el momento de gastarla sabiamente. Cuando ese momento finalmente llegaba, la abundancia de energía que habían preservado se convertía en persistencia inquebrantable, se transformaba en valentía sobrehumana y los impulsaba a actuar cuando otros simplemente no podían hacerlo. Almacenaron su fuego interno y cuando llegó el momento preciso lo liberaron al mundo en forma de leyes duraderas como arte que trasciende épocas, como ciudades que perduran a través de los siglos y permanecen hoy, como los sistemas que sostienen nuestras vidas y dan testimonio a través de las culturas de nuestro lugar en la historia universal. Vivir como ellos vivieron es comprender profundamente que cada acto de disciplina es una colocación consciente dentro del gran diseño cósmico. Cada día que resistes el colapso es otra línea trazada en armonía perfecta con la voluntad universal, una estructura de energía que te sobrevivirá largamente. Un día esa estructura se mantendrá en pie sin ti, pero gracias a ti, un puente para que otros lo crucen, un muro que proteja lo que has amado, una torre que llame a los hombres hacia arriba, hacia las alturas. Pero por ahora debemos mirar hacia las torres que ya nos han sido legadas y aprender de las alturas que alcanzaron estos gigantes del pasado. La voluntad del universo no simplemente pasa a través de ti como un conducto pasivo, te moldea activamente y a través de ti moldea el mundo entero. Protégela bien, porque la misma chispa que portas ahora una vez ardió en los hombres que esculpieron las eras de la historia y arderá en los hombres que vendrán después de ti. La retención seminal no es meramente una práctica física, es una filosofía completa de vida que reconoce el valor sagrado de la energía creativa masculina. Durante milenios, diversas tradiciones espirituales han comprendido que la semilla del hombre contiene mucho más que material genético, contiene la esencia misma de su potencial creativo, su fuerza vital, su conexión directa con el poder generativo del universo. En el antiguo Egipto, los iniciados en los misterios sagrados practicaban la conservación de la energía sexual como parte fundamental de su desarrollo espiritual. Los textos jeroglíficos hablan de la transmutación de la energía sexual en poder espiritual, un proceso que ellos consideraban esencial para alcanzar la inmortalidad del alma. Los faraones más poderosos de la historia egipcia fueron conocidos por sus prácticas de continencia, entendiendo que la dispersión de la energía sexual debilitaba no solo el cuerpo, sino también la capacidad de liderazgo y visión estratégica. Los antiguos griegos, cuna de la filosofía occidental, también reconocían la importancia vital de la moderación sexual. Platón escribió extensamente sobre la necesidad de canalizar la energía sexual hacia propósitos más elevados del alma y la mente. Los atletas olímpicos originales practicaban la abstinencia sexual durante meses antes de las competiciones, no por superstición, sino porque habían observado empíricamente que la retención seminal aumentaba su fuerza física, su resistencia y su capacidad de concentración mental. Aristóteles, en sus tratados sobre la naturaleza humana, explicaba que la semilla masculina contenía lo que él llamaba pneuma, el aliento divino que conectaba al hombre con las esferas celestiales. Según su filosofía, cada eyaculación representaba una pérdida de esta conexión divina, una disminución gradual de la capacidad del hombre para acceder a los niveles más altos de conocimiento y sabiduría. Los espartanos, famosos por su disciplina militar incomparable, incorporaban la retención seminal como parte integral de su entrenamiento de guerreros. Entendían que un hombre que podía dominar sus impulsos sexuales más básicos podía dominar cualquier otro aspecto de su naturaleza, incluyendo el miedo en el campo de batalla. La historia nos cuenta que los soldados espartanos eran prácticamente invencibles, no solo por su entrenamiento físico, sino por su dominio completo sobre sus propios impulsos y deseos. En el Oriente, las tradiciones taoístas desarrollaron sistemas extremadamente sofisticados para la conservación y circulación de la energía sexual masculina. El concepto de yin, la esencia vital,
era considerado el tesoro más preciado del hombre. Los maestros taoístas enseñaban que cada gota de semen contenía la fuerza vital equivalente a 100 gotas de sangre, y que su conservación consciente podía llevar a la longevidad extrema y a poderes espirituales extraordinarios. Las prácticas taoístas incluían técnicas específicas para hacer circular la energía sexual hacia arriba por la columna vertebral, alimentando el cerebro y los órganos vitales en lugar de ser expulsada del cuerpo. Estos maestros vivían vidas extraordinariamente largas y productivas, manteniendo su vigor físico y mental hasta edades muy avanzadas, algo que atribuían directamente a sus prácticas de retención y circulación de la energía sexual. En la India antigua, el concepto de brahmacharya, o celibato consciente, era considerado uno de los pilares fundamentales del desarrollo espiritual. Los textos védicos explican que la energía sexual, cuando es conservada y transmutada, se convierte en hojas, una sustancia sutil que fortalece no solo el cuerpo físico, sino también los cuerpos energéticos superiores del ser humano. Los grandes rishis y sabios de la India antigua, aquellos que nos legaron los Vedas, los Upanishads y otros textos sagrados que siguen influyendo en millones de personas hasta el día de hoy, eran practicantes estrictos de brahmacharya. Entendían que la dispersión de la energía sexual fragmentaba la conciencia, mientras que su conservación llevaba a estados de concentración mental tan profundos que podían acceder directamente a las verdades fundamentales del universo. El Ayurveda, el sistema médico tradicional de la India, enseña que la energía sexual es la más refinada de todas las energías corporales, el producto final de una larga cadena de transformaciones que comienza con los alimentos que consumimos. Según esta ciencia milenaria, desperdiciar esta energía refinada es como quemar diamantes para calentarse, un desperdicio incomprensible de un recurso invaluable. En las tradiciones del yoga más elevadas, la retención seminal no es vista como una restricción, sino como una liberación. La liberación de la dependencia de placeres momentáneos en favor de un estado permanente de dicha interna. Los yogis avanzados describen cómo la energía sexual retenida asciende naturalmente por la columna vertebral, activando los chakras superiores y culminando en experiencias de unión mística con la conciencia universal. Las tradiciones del Tantra, frecuentemente malinterpretadas en Occidente, en realidad enseñan el dominio completo sobre la energía sexual como prerequisito para la iluminación espiritual. Los verdaderos tántricas eran maestros absolutos de sus funciones sexuales, capaces de experimentar los estados más elevados de éxtasis espiritual sin perder una sola gota de su esencia vital. Incluso en las tradiciones cristianas, encontramos referencias constantes a la importancia de la pureza sexual. San Pablo escribía sobre cómo la continencia sexual liberaba al hombre para dedicarse completamente a asuntos espirituales superiores. Los monjes y ermitaños cristianos que alcanzaron los estados más elevados de santidad eran invariablemente célibes, no por desprecio hacia la sexualidad, sino por reconocimiento de que la energía sexual conservada podía ser transformada en amor divino y devoción mística. Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, dos de los místicos más grandes del cristianismo, escribieron extensamente sobre cómo la transmutación de la energía sexual en amor divino llevaba a experiencias directas de unión con Dios. Sus escritos describen estados de éxtasis espiritual que resultan claramente de la canalización de la energía sexual hacia dimensiones superiores de experiencia, los padres del desierto, aquellos ermitaños cristianos primitivos que vivían en las condiciones más austeras imaginables. Desarrollaron una comprensión profundísima de cómo la retención de la energía sexual fortalecía no solo el espíritu, sino también la capacidad de resistir las tentaciones y dificultades más extremas. Sus biografías están llenas de relatos de poderes extraordinarios, longevidad excepcional y sabiduría sobrehumana, todo atribuido a sus prácticas de pureza absoluta. En el Islam, el concepto de Jihad ol-Nafs, la guerra santa contra el ego inferior, incluye centralmente el dominio sobre los impulsos sexuales. Los sufíes, los místicos islámicos, desarrollaron prácticas específicas para transmutar la energía sexual en estados de éxtasis espiritual y comunión directa con Alá. Los grandes maestros sufíes como Rumi, Ibn Arabi y Al-Halash eran conocidos por su dominio absoluto sobre sus desires carnales, lo cual les permitía acceder a dimensiones de conciencia vedadas para las personas ordinarias. La tradición judía también reconoce la importancia sagrada de la energía sexual masculina. Los textos cabalísticos hablan de cómo la semilla del hombre contiene chispas de luz divina que, cuando son conservadas,
y refinadas a través de prácticas espirituales. Pueden llevar a la experiencia directa de la presencia de Dios. Los grandes cabalistas eran conocidos por sus períodos prolongados de celibato, durante los cuales alcanzaban niveles extraordinarios de comprensión mística y poder espiritual. En tiempos más recientes, figuras como Nikola Tesla, uno de los inventores más brillantes de la historia humana, practicaba el celibato completo durante toda su vida adulta. Tesla atribuía directamente su capacidad inventiva extraordinaria a la conservación de su energía sexual, explicando que cada eyaculación representaba una pérdida de la energía mental necesaria para sus descubrimientos científicos revolucionarios. Gandhi, el líder espiritual que liberó a la India del dominio británico a través de métodos completamente no violentos, practicaba brahmacharya o celibato consciente durante los periodos más intensos de su activismo político. Él mismo escribió que la conservación de su energía sexual le proporcionaba la fuerza espiritual necesaria para mantener su compromiso con la no violencia, incluso bajo las provocaciones más extremas. Leonardo da Vinci, posiblemente el genio más completo de la historia occidental, mantuvo celibato durante la mayor parte de su vida adulta. Sus cuadernos contienen referencias a la importancia de conservar la energía vital para alimentar la creatividad artística y científica. La increíble diversidad y profundidad de sus logros, desde la pintura hasta la ingeniería, pasando por la anatomía y la física, puede estar directamente relacionada con su práctica de conservación energética. Miguel Ángel, otro titán del Renacimiento, también era conocido por su celibato y su dedicación total a su arte. Sus esculturas y pinturas, que siguen siendo consideradas entre las obras maestras absolutas del arte occidental, fueron creadas durante periodos de intensa conservación de su energía sexual. Él mismo escribía sobre cómo la pasión sexual debía ser transformada en pasión artística para alcanzar la perfección creativa. Isaac Newton, el científico que prácticamente creó la física moderna, era célibe y atribuía su capacidad de concentración mental extraordinaria a la conservación de su energía sexual. Sus descubrimientos revolucionarios en matemáticas, física y óptica fueron realizados durante periodos de celibato absoluto, cuando podía mantener su mente concentrada en problemas científicos complejos durante días y semanas sin interrupción. La ciencia moderna está comenzando a validar lo que estas tradiciones han enseñado durante milenios. Los estudios neurológicos han demostrado que la eyaculación frecuente altera los niveles de neurotransmisores en el cerebro, particularmente la dopamina, de maneras que pueden reducir la motivación. La concentración y la capacidad de experimentar placer en actividades no sexuales. La investigación endocrinológica ha mostrado que la retención seminal puede llevar a aumentos significativos en los niveles de testosterona, la hormona masculina fundamental que afecta no solo la fuerza física, sino también la confianza, la asertividad y la capacidad de liderazgo. Los hombres que practican periodos de retención reportan consistentemente aumentos en la energía física, la claridad mental y la motivación para pursuits creativos y productivos. Los estudios sobre la neuroplasticidad han revelado que la práctica de la autodisciplina, incluyendo la disciplina sexual, literalmente reconfigura el cerebro de maneras que fortalecen la corteza prefrontal, la región responsable de la función ejecutiva, la toma de decisiones y el control de impulsos. Esto significa que la práctica de la retención seminal no solo conserva la energía física, sino que también entrena el cerebro para funcionar a niveles superiores de eficiencia y control. La investigación en psicología positiva ha demostrado que los hombres que practican la moderación sexual reportan niveles más altos de satisfacción vital, propósito y bienestar psicológico, contrariamente a la creencia popular de que la actividad sexual frecuente es necesaria para la felicidad. Estos estudios sugieren que la calidad y el significado de la expresión sexual son mucho más importantes que la cantidad. Recuerda, la verdadera fuerza nace del dominio de uno mismo, no de la entrega a cada impulso.